Hoy quiero que tratemos un tema muy especial. Queremos hablar acerca de la familia. Para nadie es un secreto que una de las áreas más atacadas por el enemigo en estos tiempos son las relaciones familiares. El enemigo sabe y tiene muy claro que si destruye el núcleo familiar, podrá destruir toda una sociedad entera, un país entero y por consiguiente al mundo entero. Relativamente en algo tan pequeño como lo es una familia, cuando se rompen los lazos familiares sanos y adecuados, entonces ahí comienza la destrucción social también. Por eso es importante que hablemos sobre estos temas para desarrollar una familia fuerte y sana en medio de estos tiempos tan difíciles que todos vivimos. Por eso queremos hablar hoy sobre cómo desarrollar una autoestima adecuada en cada integrante del núcleo familiar. Lo repito, cómo desarrollar una autoestima adecuada en cada integrante del núcleo familiar. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19 dicen: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todos debemos procurar desarrollar en nuestra familia una autoestima adecuada. En esto queremos basarnos en esta hora, en la autoestima familiar. ¿Cómo desarrollar una autoestima adecuada en cada integrante del núcleo familiar? Porque todos son importantes. Es importante el papá, es importante la mamá, son importantes los hijos y cada uno desempeña un rol específico en medio de la familia. Cuando hablamos de familia, hablamos de un núcleo, de una célula, la más importante en la creación divina. Y si hablamos de un núcleo o una célula, hay que hablar también entonces de reproducción, de formación, de crecimiento. Hay que hablar entonces de identidad, de utilidad, de propósito, de valor y de muchas otras cosas. Estimado amigo y amiga que me escuchas, la familia es un centro de formación para cada integrante. En todas las áreas en que se va a desarrollar ese integrante en el futuro, la familia es un centro de formación. Y una de esas formaciones que se desarrollan a nivel familiar, uno de los puntos más importantes es la autoestima. Y sobre eso queremos hablar hoy. Sobre la autoestima que debemos desarrollar en el núcleo familiar. Esta autoestima determinará el futuro, el carácter, la educación y el desarrollo de la familia. Sobre esto hablaremos hoy. Y vamos a ver algunos consejos, algunos detalles, algunos pasos a seguir para que toda esta célula en formación crezca con una identidad sana y adecuada según sea su rol a desempeñar. ¿Qué es la autoestima? Comencemos por la definición. ¿Qué es autoestima? En el ámbito familiar, la autoestima adecuada es un proceso donde aprendemos a querernos. Es un proceso donde aprendemos a respetarnos. Es algo que se construye por dentro.
es sentirse valioso en medio de la familia, es sentirse capaz, es saberse amado y saberse valorado, es sentirse productivo y capaz de contribuir positivamente al bienestar del grupo que lo rodea. Vea qué importante desarrollar esta palabrita, autoestima, pero de suma relevancia en medio de la familia. Es sentirse valioso, sentirse amado, valorado, sentirse productivo y capaz de contribuir positivamente al bienestar del grupo que lo rodea. Pero aquí hay un asunto de cuidado. Aquí hay un asunto de cuidado. La destrucción de este concepto de autoestima es una de las armas más utilizadas por Satanás en contra de la familia. Y para esto quiero hablarle de algunas estadísticas. En lo que hablamos de violencia familiar, las víctimas y los victimarios poseen muy baja autoestima. Se ha estudiado que cuando hay violencia familiar en medio de este núcleo, tanto las víctimas como los victimarios poseen muy baja autoestima. La víctima es maltratada sin que pueda poner límites, y los victimarios compensan lo inferior que se sienten maltratando y abusando al otro. Por eso es importante que hablemos de cómo desarrollar la autoestima adecuada en el núcleo familiar. Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona con autoestima baja provocan trastornos psicológicos y físicos en ella. Cuando un miembro de la familia se desarrolla emocionalmente con una autoestima inadecuada, padece muchas veces de enfermedades, de cáncer, de úlceras. Comienza a venir la hipertensión a su cuerpo. Comienzan a haber trastornos cardíacos, trastornos alimentarios o alimenticios, problemas en la piel. Comienzan a sentir depresión y vienen muchos otros problemas psicológicos y físicos cuando hay heridas emocionales en esa persona. Y esto produce dificultades en la vida de esas personas, como conflictos en el trabajo, la disminución de la energía, disminución de la capacidad creativa en esa persona. También en muchas ocasiones las relaciones matrimoniales son desastrosas por la poca autoestima que desarrollan. También el no poder hacer o conservar amigos es otra de las consecuencias de una baja autoestima en el núcleo familiar. El poco entendimiento con sus hijos, la poca relación que existe de padres a hijos, la poca relación o comunicación que pueda existir con los hermanos, con los demás familiares, son consecuencias que son de cuidado, que es necesario que nosotros las aprendamos a identificar para poder erradicarlas de nuestra familia y poder así, insisto, desarrollar una autoestima adecuada en nuestras familias. Y para eso quiero hablarle, entre comillas, de pequeños pero muy grandes detalles que están destruyendo la autoestima adecuada de las familias. Son cosas que parecieran muy sencillas, pero que diariamente son una gota que va golpeando a la piedra hasta dejar una huella profunda en ella. Y muchas de esas huellas no se han sanado nunca y provocan problemas psicológicos, problemas físicos y problemas a un futuro en el desarrollo integral de cada miembro de la familia. ¿Cuáles son estos pequeños grandes detalles que están destruyendo la autoestima de las familias? Quiero hablarte primero de las palabras. Las palabras. Las palabras se usan para expresar un pensamiento. Las palabras se usan para expresar un sentimiento y el significado de los sentimientos. Pero las palabras, quiero que recuerdes, las palabras pueden ser un obstáculo para el desarrollo de la autoestima familiar. Existen palabras, escucha esto, que no se pueden mencionar en el seno familiar.
Existen palabras que es importante que tú comiences a erradicar de tu familia, que comiences a echarlas fuera, que no las practiques, porque son palabras que destruyen, son palabras que hieren, son palabras que provocan una autoestima baja en los que están a tu alrededor. ¿Cuáles podrían ser estas palabras? Por ejemplo, la palabra inútil. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos que son inútiles? Es una palabra destructiva que debes sacarla de tu familia. O tú como hijo, ¿cuántas veces le has dicho a tu padre, sos un inútil? Es una palabra de maldición que el enemigo trae para destruir la autoestima de las familias. La palabra tonto. ¿Cuántas veces te has expresado de esa manera? Es que eres un tonto. Eres un tonto. Imagínate lo que puedes estar provocando en el corazón de la persona que está escuchando tus palabras. Porque como dije al principio, las palabras expresan tus pensamientos, expresan tus sentimientos y el significado de esos sentimientos. Si lo estás diciendo es porque lo crees. Si lo estás diciendo es porque realmente lo sientes y estás hiriendo a las personas que lo escuchan. Otra palabra que debemos erradicar de nuestra familia es la palabra imbécil. ¿Cuántas veces has llamado de esta manera a algún miembro de tu familia? Es que eres un imbécil. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esta palabra. La palabra anticuado. ¿Cuántos hijos e hijas le dicen a sus padres, es que eres un anticuado, eres una anticuada, ya estás pasado de moda, ya no sirve para nada? La palabra idiota. Yo he escuchado a padres decirle a sus hijos, sos un idiota, no sirve para nada. Y podemos hablar así de muchas palabras. Por ejemplo, eres un cerdo, eres un caballo, eres un estúpido. ¿Tú crees que esas palabras traen bendición a tu familia? Y eso que no estamos mencionando las malas palabras. Hay padres que sonríen cuando sus hijos mencionan una mala palabra. Tú sabes cuáles son. Y a veces están ofendiendo hasta a su propia madre con esa mala palabra y los padres sonríen. Le sonríen esa gracia a sus hijos. Hay palabras que deben ser erradicadas de nuestra familia. Existen expresiones que hieren la integridad de la otra persona. Hay palabras compuestas. Estas palabras que yo te dije son palabras simples, pero hay palabras compuestas que hieren la integridad de la otra persona. Por ejemplo, llegar y decirle a tu hijo, qué feo que estás hoy, qué feo que sos. Es una palabra que puede llegar a lo más profundo del corazón de una señorita o de un muchacho. O una palabra compuesta por decirle, no sirves para nada. Decirles que no sirves para nada, eres un inútil, no servís para nada. O decirle también, otro lo hubiera hecho mejor que usted. Otro lo hubiera hecho mejor que tú. ¿Cuánto puede herir esa expresión a un miembro familiar? O decirle a alguien, ya estás viejo. Ya estás viejo. ¿Qué vas a saber tú de eso? ¿Qué vas a saber tú de eso? Puede llegar a desintegrar la autoestima de una persona. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responderle a cada uno. Las palabras, estimado amigo y amiga, pueden herir los sentimientos y herir la autoestima de la familia. Otro aspecto importante de los pequeños grandes detalles que están destruyendo la autoestima, de las que quiero hablarte en esta hora, son los gestos, las impresiones que a veces tenemos para con los demás. Hay expresiones que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Hay expresiones que lo dicen todo sin necesidad de palabras y que pueden hacer bien, pero hay otras que pueden hacer mucho daño también.
Existen expresiones y gestos de una persona que una persona puede recordar por el resto de sus vidas. Una simple mirada, un simple gesto puede ser recordado por el resto de nuestras vidas, sean buenas o sean malas. Y estas llegan a crear un perfil en aquella persona, y esta le enseña una reacción. Cuando hay un gesto, cuando hay una impresión, esta provoca una reacción, una actitud, un sentimiento que puede tomar el resto de la vida, sanarlo, o que puede ser recordado el resto de la vida también. La familia debe tener cuidado, mucho cuidado con esto. Todos los integrantes deben de velar por el buen manejo de sus emociones. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, debe ser amable para con todos. Hay que tener mucho cuidado con los gestos que nosotros tenemos para los demás miembros de la familia. Así que si quieres cuidar la autoestima en el núcleo familiar, tienes que cuidar tus palabras, pero también cuidar tus gestos, la forma en que reaccionas ante las circunstancias familiares. Y quiero hablarte de algo más sencillo. Un pequeño gran detalle que puede destruir la autoestima familiar son las burlas. Las burlas con o sin intención, pero al final y al cabo son burlas. Debemos tener mucho cuidado con ellas. Existen miembros en la familia que humillan. Existen a veces miembros en medio de las familias que desprecian. Existen miembros en la familia que no prestan atención a los demás. Se burlan, se ríen del otro integrante. No debes permitir que tus hijos se burlen entre sí, ni tú mucho menos burlarte de ellos. Porque la burla es destructiva. La burla hiere. Y la burla provoca una enfermedad espiritual llamada baja autoestima. Hay personas en el núcleo familiar que se burlan cuando un integrante pide ayuda, por ejemplo. Se burlan cuando un integrante siente dolor, por ejemplo. No respetan su dolor, no respetan su necesidad de sentir ayuda. Se burlan cuando tal vez sufren un pequeño accidente. Cuando alguno de los miembros sufre un pequeño accidente y todos los demás provoca una burla, ese pequeño gesto, entre comillas, puede provocar una baja autoestima en esa persona y puede provocar dolor, heridas, depresión, y esto puede llevarlo a tomar decisiones fatales. Hay miembros de la familia que se burlan de los demás cuando uno de ellos necesita que alguien los defienda. Hay miembros de la familia que se burlan de los demás cuando alguien expresa temor, cuando alguien expresa miedo. Hay miembros de la familia que se burlan de los demás cuando alguien pide compañía. Vea qué importante saber todo esto, porque podemos estar cometiendo muchos errores. Hay miembros en la familia que se burlan cuando alguien de ellos busca protección. Hay miembros en la familia que se burlan cuando alguno de ellos siente vergüenza por algo. Qué difícil, y debemos tener mucho cuidado, porque estas cadenas de abuso, de poder, estas cadenas de desprecio, de vergüenza, son la fuente de los problemas que afectan la integridad o la autoestima de la persona. La autoestima tiene una base de respeto, de comprensión, de amor, que no se le debe olvidar a los demás miembros de la familia. No debemos olvidar que los demás merecen de nuestro respeto, comprensión y amor, y nunca burlarnos de los sentimientos que pueden estar pasando los demás integrantes de nuestra familia. Quiero hablarte de otro punto también. La falta de comunicación verbal y afectiva es otro de los pequeños grandes detalles que están destruyendo la autoestima adecuada de las familias.
la falta de comunicación verbal y afectiva. La principal imagen y más generalizada forma de formar una buena autoestima es valorar a los demás. Pero también la principal imagen y más generalizada forma de formar una autoestima inadecuada es el maltrato emocional. El maltrato emocional. Cada persona, cada expresión facial, cada gesto, cada acción transmite en la otra persona algún mensaje en cuanto a su valor. Así depende de mi reacción, depende de mi comunicación verbal y afectiva. Así le voy a estar demostrando a la otra persona cuánto vale para mí. ¿Cuál es el valor de esa persona para mí? Si yo no le tomo importancia, entonces le voy a estar diciendo: no me importas nada, no vales nada. Pero si con mis gestos, con mi comunicación, con mi forma afectiva llego ante esa persona y le brindo la importancia adecuada, entonces le voy a estar demostrando que para mí es muy valioso. Espero que me esté explicando bien y que puedas identificar estos detalles en medio de tu núcleo familiar y comenzar a trabajar en ellos. Y quiero ponerte un ejemplo de esto. La comunicación verbal, la comunicación afectiva en medio de la familia. Imaginemos por un momento a una madre con su hija. Van caminando por la calle y es muy común muchas veces que el niño se separe unos metros, agarre una pequeña flor de un jardín, por sencilla que sea, y corriendo emocionada, esta niña se la lleve a las manos de su madre y le diga: mami, esta flor es para ti. En ese escenario pueden existir dos tipos de reacciones afectivas. Empecemos por la buena. La madre reforzaría los sentimientos de valor propio en la niña cuando acepta esa flor y le dice: ¡qué linda! Gracias, la cortaste para mí. ¡Qué bella! Gracias por pensar en mí. ¿Dónde hay flores tan bonitas? Esta flor no se compara con la belleza que tú tienes. Gracias, hija. ¡Qué amable! Gracias por regalármela. Imagínate la felicidad y el valor que esta niña puede creer que tiene ante su madre. En ese momento, esa expresión afectiva de su madre fortaleció la autoestima de esa niña, y ese pequeño gesto podría ser recordado por el resto de su vida. Pero vamos ahora al panorama negativo. Llega la niña y corriendo emocionada a los brazos de su madre y le dice: aquí está una flor que compré o que conseguí para ti. Pero la madre comienza a renegar. La madre comienza a regañarla: ¿de dónde cortaste esa flor? ¿De dónde te la robaste? ¿Por qué te separaste de mí? No quiero esa flor, bótala. No tienes por qué estarme regalando una flor. Y más bien esa niña sale regañada. ¿Sabes? Ese mensaje haría que se sienta culpable, se sienta inútil, que sienta que fue y se robó una flor, que sienta que ese gesto fue inútil. Y entonces esta niña, emocionada unos instantes antes, donde venía corriendo a los brazos de su madre para regalarle un gesto, para regalarle una forma de afectiva, de amor reflejado en una flor, termina herida. Termina con una autoestima baja, termina sintiéndose mal, termina llorando, tal vez no físicamente, pero espiritualmente, termina con el alma hecha pedazos. ¿Has vivido alguno de estos dos panoramas que te he contado? Mira cómo en las cosas sencillas, en los pequeños detalles, Satanás puede destruir una vida entera.
o también un pequeño detalle puede hacerte una persona de valor y de autoestima alta para el resto de la vida. Pero vamos al siguiente panorama, al siguiente ejemplo de la comunicación verbal y afectiva que quiero darte. Y esto va para los hijos. Imaginemos entonces ahora un padre que sale a trabajar todos los días, un padre que se esfuerza por darle lo mejor a sus hijos, un padre que, si bien es cierto, tal vez no es millonario, pero que ha hecho que nunca falte nada en medio de la familia, que día a día se esfuerza por levantarse a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y regresar hasta la noche por darle lo mejor a su familia, que muchas veces ha tenido que ir a trabajar enfermo para que no falte el sustento familiar, que día a día trata con todas sus fuerzas de estar ahí presente en la familia para dar lo mejor. Y ahora quiero que te imagines estos dos panoramas para que identifiques en cuál estás tú. Tu padre o tu madre salen a trabajar, se esfuerzan por ti. ¿Cuál es la comunicación verbal y afectiva que le estás brindando y mostrándole el valor que ellos tienen para ti? ¿Acaso estás en el primer punto? Vamos a empezar por el negativo. Vienen sus hijos y lo desprecian. Vienen sus hijos y no lo valoran. Vienen sus hijos y lo llaman anticuado. Vienen sus hijos y no lo cuidan. Más bien cada vez le piden más y más y más y más egoístamente, sin pensar siquiera si ese padre o esa madre pueden brindar lo que ellos exigen. Y más bien se portan malcriados, desobedientes, rebeldes. ¿Cómo puede sentirse ese padre o esa madre al ver la reacción de sus hijos? ¿Cuántas heridas hay en los padres de familia provocadas por sus propios hijos? Por palabras, por gestos, por burlas. ¿Cuántas heridas pueden existir en el núcleo familiar? Pero veamos ahora el lado positivo. Ante este padre que se esfuerza o esta madre que se esfuerza por dar lo mejor, qué bonito sería cuando sus hijos le reciben con los brazos abiertos cada vez que llega a su casa. Cuando sus hijos le reconocen el esfuerzo diariamente. Cuando sus hijos los cuidan, los valoran y piden solamente lo necesario. Cuando con un gesto, con un abrazo, con unas palabras de agradecimiento reconocen el valor de sus padres. Imagínate cómo puede salir fortalecido ese padre o esa madre todos los días a las 4 o 5 de la mañana a trabajar, cuando sabe que al final del día recibirá un abrazo de su hijo, de su hija y unas palabras de agradecimiento por el esfuerzo que está haciendo. ¿Entiendes ahora la importancia de desarrollar una autoestima adecuada en el núcleo familiar? Y para esto quiero entrar al siguiente punto. ¿Cómo desarrollar y mantener una autoestima adecuada en el núcleo familiar? Ahí está la respuesta entonces. ¿Cómo desarrollar y mantener una autoestima adecuada en el núcleo familiar? Los sentimientos positivos o la buena fe desarrollan una buena autoestima en los demás. Los sentimientos positivos o la buena autoestima solo pueden florecer en un ambiente donde se toman en cuenta las diferencias individuales. Para desarrollar una autoestima adecuada en el núcleo familiar, necesitamos tener en cuenta las diferencias individuales. Hay diferencias en el carácter. No todos vamos a ser igual. Hay diferencias en la forma de pensar. Hay diferencias en la forma de aprendizaje. A veces pueden haber diferencias religiosas también. Hay diferentes formas en que los demás reaccionan. Hay diferentes formas de trabajar. Y una de las formas para desarrollar y mantener una autoestima adecuada en el núcleo familiar es que tú tomes en cuenta que hay diferencias individuales en todos los que componen tu familia y aprender a respetarlas. Todos tienen un diferente carácter, como te mencioné, entonces no todos van a reaccionar de la misma forma y tienes que entenderlos.
Tienes que aprender a entenderlos. Otro punto que quiero decirte, lamentablemente por el tiempo tengo que ir un poco más rápido, pero ¿cómo desarrollar una autoestima adecuada en el núcleo familiar? El ambiente familiar se fortalece cuando se toleran los errores en cada miembro. Eso no significa ser alcahuete. Eso no significa permitir muchos errores, pero sí tolerarlos. Esto es sinónimo de comprensión, no de alcahuetería. Cuando todos los integrantes aprendan a utilizar el concepto de comprensión, entenderán que todos están propensos a cometer errores, que nadie es perfecto, que nadie es más que uno. Y la comprensión va a engendrar confianza. La comprensión va a engendrar valor y buena autoestima. Debemos aprender a tolerar los errores en los demás. Porque un día podemos estar en los zapatos del que hoy cometió un error. Y vamos a necesitar de esa comprensión. Y vamos a necesitar del apoyo. Vamos a necesitar de un abrazo. Nunca debes juzgar a tu familia. Nunca debes juzgar a los demás. Nunca debes criticar a los demás. Debes entender y debes aprender a comprender que todos podemos cometer errores. Otra forma de desarrollar una autoestima adecuada en el núcleo familiar es desarrollando una comunicación abierta. Una comunicación abierta se desarrolla donde cada miembro tenga la oportunidad de expresar sus sentimientos con respeto. Eso es sumamente importante para que no hayan sentimientos reprimidos, para que no hayan sentimientos reprimidos, para que no hayan rencores, para que no hayan heridas abiertas. Es importante aprender a expresarse, que si te sientes mal es importante expresarlo en el momento, que si alguien se siente mal también permitirle expresar ese sentimiento y respetarlo y buscar de manera comprensiva cómo entonces salir adelante y cómo solucionar el problema o solucionar la situación que esté pasando. Una comunicación abierta entre padres e hijos es importante. Una comunicación abierta entre hermanos, una comunicación abierta entre cónyuges es importante también para desarrollar una buena autoestima. Porque esto entonces evitará que hayan sentimientos reprimidos, evitará que hayan rencores y heridas que pueden pasar ahí por muchos años en el corazón, porque nunca tuvieron la oportunidad de expresarle a los demás lo que estaban sintiendo en ese momento. Qué importante que es desarrollar una autoestima adecuada en el núcleo familiar. Y quiero decirte algo más. En respuesta a la pregunta de cómo desarrollar y mantener una autoestima adecuada en el núcleo familiar, y es reconociendo la posición y el valor de cada miembro en particular. Y esto es muy importante, escúchalo. Reconociendo la posición y el valor de cada miembro en particular. Todos, escucha esto, todos somos importantes en la familia. El padre, la madre, los hijos y el resto de los familiares. Todos somos importantes en la familia. Y quiero que escuches esto, para que aprendas a reconocer el valor de cada miembro en la familia. Empecemos por la madre. La madre, aquella mujer que tiene a su cargo la casa, aquella mujer que prepara día a día los alimentos, aún después de salir a trabajar, aquella que nos duerme en las noches. La madre es aquella que nos cuida en medio de la enfermedad sin importar la hora. Madre es aquella que nos enseña, la que nos protege, la que comúnmente, como decimos, nos chinea. Madre es aquella la que suple todas las necesidades de su esposo. Madre, aquella la que ama sin condición alguna. Debemos aprender a reconocer la posición y el valor de cada miembro en particular. Y la madre es
aquella mujer maravillosa que tiene todas estas características que te acaba de mencionar. Valórala. Valora a tu madre. Valora a tu esposa, porque ella es una mujer maravillosa, valiente, esforzada por tu familia, por tu casa, por todo lo que han desarrollado juntos. Ahora quiero hablarte del padre, del hombre de la casa. El hombre de la casa es aquel que nos enseña el sentido de la responsabilidad junto a su esposa. Es aquella figura de fuerza. El hombre o el padre es aquella figura de sabiduría. Es aquella figura de vivencias. Es aquella figura de trabajo. Es aquella figura que nos recuerda a Cristo como cabeza del hogar. Aquel que ama a su esposa. Aquel que ama a sus hijos y que entrega todo por ellos. Este es el Padre. Este es tu Padre. Este es tu esposo. Aprende a valorarlo. Aprende a cuidarlo. Aprende a entender las diferencias individuales. Aprende a tolerar los errores. Aprende a comunicarte de una forma abierta con ellos para que aprendas a valorar el rol que Él tiene en la familia. Y quiero hablarte también de los hijos. Los hijos. El hijo es aquel niño que admira a sus padres. El hijo es aquel niño que sigue los pasos de sus padres. Aquel niño que heredó no solo los rasgos físicos de sus progenitores, sino también sus gestos, sus actitudes. Aquel que heredó incluso su forma de pensar. Es aquel niño o aquella niña que expresa ternura, que hace sonreír a sus padres y sus hermanos. El niño, el hijo o la hija es aquel que da motivos y fuerzas para vivir. Padres, esos son tus hijos. Valóralos, cuídalos. Y la mejor forma de desarrollar una autoestima adecuada en el núcleo familiar es reconociendo la posición y el valor de cada miembro en particular. Todos son importantes puestos que fueron establecidos por el mismo Dios. La autoestima en la familia ya no será dañada cuando todos los integrantes comprendan su rol, cuando todos los integrantes comprendan sus deberes y el objetivo en la familia. En vez de estar comparando o sacando en cara lo aprendido, o en vez de estarse sacando en cara la experiencia, o en vez de estarse menospreciando, o en vez de estarse sintiendo más uno que el otro, cuando aprendan que verdaderamente todos son importantes en el núcleo familiar, entonces la autoestima se va a fortalecer. Y uno de los últimos puntos que quiero mencionarte hoy para desarrollar una buena autoestima en el núcleo familiar es compartir tiempo juntos. Tanto el esposo con su esposa deben sacar tiempo para compartir juntos. Deben sacar tiempo para conversar, deben sacar tiempo para amarse, deben sacar tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida juntos. Cosas que traerán recuerdos, cosas que traerán momentos únicos como pareja. Pero también deben sacar tiempo con su familia. Como padre, como madre, deben sacar tiempo con sus hijos. Porque ya no tendrán tiempo así para darle cabida a las circunstancias. Cuando saquen tiempo compartiendo, tiempo de calidad, entonces ya no habrá tiempo para las diferencias. Ya no habrá tiempo para los pleitos. Ya no habrá tiempo para sacar en cara los errores o todo lo que no salió bien. Más bien entonces ese tiempo ayudará a fortalecer los lazos de amistad en medio de la familia. Ayudará a fortalecer el compañerismo, el amor, la lealtad, el perdón, la comprensión y sobre todo la autoestima de cada uno de los integrantes.
El compartir momentos juntos trae tranquilidad, trae gozo, trae paz, trae armonía, trae valor, trae fuerzas y trae sanidad espiritual a todos los que la practican. ¿Sabes cuál es otro punto para fortalecer la autoestima en la familia? Es tratando de que cada momento, cada situación, cada circunstancia, cada etapa de la vida familiar deje momentos positivos o recuerdos gratos, sin importar si esas circunstancias o esas situaciones fueron buenas o malas. De todas las situaciones que pasen a nivel familiar, debemos aprender a sacar los momentos positivos. Debemos aprender a sacar momentos gratos. Aunque si fue un momento difícil, entonces que recordemos cómo en medio de ese momento difícil en el núcleo familiar logramos unirnos y fortalecernos y juntos salir adelante. Cada momento, cada situación o cada etapa de la vida familiar debe dejar momentos positivos o recuerdos gratos en los demás. Porque según se hayan comunicado nuestros padres con nosotros, así van a ser indiferentes o así van a ser amables, amorosos nuestros hijos ante las circunstancias que se presenten. Según se hayan comunicado nuestros padres y según las circunstancias que hayan dejado las situaciones que vivimos, así va a ser nuestra autoestima, nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Hay voces que quedan resonando dentro de nosotros para toda la vida y por eso hay que aprender a conducirlas positivamente y con un aprendizaje bueno y valioso ante las circunstancias. Ninguna circunstancia de maltrato o mensaje que culpabiliza o critica o acusa o insulta o hace reproche ante los demás es de buen estímulo o es de buena autoestima para alguien. Pero el buen trato, las palabras sanas, el perdón, el respeto, sí provocarán un buen recuerdo y un buen estímulo a nuestra autoestima para el resto de nuestras vidas. Así que aprendamos a que cada circunstancia que pasemos como familia nos deje un recuerdo, un momento positivo y de aprendizaje para el resto de nuestras vidas. Y quiero mencionarte el último aspecto, pero para mí uno de los más importantes de cómo desarrollar una autoestima adecuada en el núcleo familiar. Y es no olvidando al autor, no olvidando al creador, no olvidando al que sustenta, no olvidando al que bendice, no olvidando al centro de la familia que debe ser Dios. Si quieres desarrollar una autoestima adecuada en el núcleo familiar, debes traer a tu casa, a tu hogar, a reinar a Dios. Por supuesto que toda familia que tenga a Dios como el centro de su hogar va a desarrollar y mantendrá una autoestima adecuada, balanceada y espiritualmente sana. Porque Dios es el que levanta, Dios es el que da valor, Dios es el que restaura, Dios es el que ama, Dios es el que instruye y sustenta a la familia. Jeremías capítulo 31 versículo 1 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Imagínese si todos entendiéramos lo que esto significa. Una mano divina enseñándonos el valor de cada uno. Una mano divina enseñándonos la importancia del respeto y la bendición de ser parte de la creación, de una autoestima adecuada en los demás integrantes
de la familia con la ayuda de nuestro Dios. Dios debe ser el centro de nuestra familia, porque muchos nos quejamos porque la familia está mal. Muchos nos quejamos por las situaciones familiares. Muchos padres se quejan por la rebeldía de sus hijos y muchos hijos se quejan por sus padres, pero no quieren entender que la solución está en Dios y no quieren invitar a Dios a sus familias. Entonces, ¿cómo van a mejorar? ¿Cómo van a mejorar? El día que invites a Dios a tu hogar, el día que invites a Dios a habitar en medio de tu matrimonio, en medio de tus hijos, vas a ver el cambio, vas a ver la diferencia. Y quiero mencionarte dos cosas. ¿Qué beneficios tiene una familia con autoestima adecuada? ¿Por qué desarrollar una familia con autoestima adecuada? Bueno, en lo social, cuando una familia tiene una autoestima adecuada, en lo social serán respetados por los demás, porque los demás van a ver algo diferente en ellos. Cuando hay una autoestima adecuada en el núcleo familiar, en lo social serán un ejemplo a los demás. Los padres serán un ejemplo en la educación de sus hijos. Los hijos serán un ejemplo de obediencia y de rectitud ante sus padres. El matrimonio será un ejemplo a los demás, porque hay una autoestima adecuada en esa familia. En lo social, cuando hay una familia con autoestima adecuada, estos no pasarán desapercibidos en su comunidad. No van a pasar desapercibidos con sus vecinos. No van a pasar desapercibidos en la escuela, en la universidad, en el trabajo. ¿Por qué? Porque esto provocará que sea una familia de utilidad a nivel social. Por eso te dije al principio, el enemigo va a querer destruir algo tan pequeño, entre comillas, como es el núcleo familiar, porque sabe que si logra destruir a la familia, va a lograr destruir una sociedad entera, una generación entera. Si logra destruir a alguien en la familia, emocionalmente, va a destruir entonces toda una generación. Por eso es importante que comiences a pelear por tu familia, a guerrear por tu familia. ¿Qué beneficios trae una familia con una autoestima adecuada en lo espiritual? En lo espiritual, vea qué importante. Cuando una familia desarrolla una autoestima adecuada en lo espiritual, serán prosperados en todo. Todo lo que emprendan va a prosperar. Todo lo que ejerzan va a prosperar. Todos sus sueños, sus metas, sus anhelos familiares van a prosperar, porque Dios estará habitando en medio de ellos y Dios abrirá caminos donde no lo hay. Dios abrirá puertas y todo lo que hagan les saldrá bien. A pesar de las dificultades de la vida, ellos saldrán adelante porque están con Dios peleando la buena batalla por ellos. En lo espiritual, cuando hay una autoestima adecuada, como familia tendrán una autoridad espiritual increíble para que cualquier cosa, sea buena o sea mala, poder sobrellevarla de una manera espiritual poderosa. ¿Qué significa esto? Bueno, de que si hay alguien en la familia que está enfermo, esta familia se unirá en oración pidiendo al Señor sanidad. Que si una familia, uno de los miembros de la familia está en depresión, entonces los demás le van a apoyar y comenzarán a pelear espiritualmente para que esa depresión, esa tristeza, ese odio, ese rencor salga de ese miembro y comenzar a desarrollar entonces una autoestima adecuada. Habrá autoridad espiritual en la familia para poder salir de las circunstancias buenas y las circunstancias malas también, para salir airosos de todo. Porque también quiero decirte, hay familias enteras que se pueden perder en medio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque si todo les sale bien y tienen prosperidad en todo, se olvidan de Dios. Y aún cuando lo tenemos todo, tenemos que desarrollar una autoestima adecuada para buscar de Dios y salir adelante airosos de la prosperidad, aunque parezca irónico. Porque muchas veces el dinero, la prosperidad hace que las personas y las familias enteras se olviden de Dios también. Aún en medio de las cosas buenas tienes que tener la autoridad
y la madurez suficiente como familia para salir adelante en humildad delante de Dios. Cuando una familia desarrolle una autoestima adecuada en lo espiritual, serán anfitriones de la presencia divina del Señor en sus vidas. Y todos comenzarán a servir a Dios como familia, individualmente y como familia, cumpliendo así los propósitos por los cuales fueron establecidos en la vida. En fin, la familia es la base de la autoestima de las personas. La familia se basa en pautas culturales, en pautas sociales, morales y espirituales. Y en base a eso, nace la actitud de vida de cada individuo que la componen. Es en la familia donde se desarrolla la autoestima y donde se desarrollan las pautas culturales, sociales, morales y espirituales de cada miembro. Por eso es importante que busquemos ayuda cuando sea necesario para la formación de una autoestima adecuada en el núcleo familiar. No dejemos que Satanás venga y destruye o se infiltre sutilmente, como lo hace tal vez un gusanito en el interior de la manzana, hasta que logra que se pudra. Cuidemos estos pequeños detalles de los que te he hablado en esta hora. Cuidemos cada uno de esos pequeños detalles, las palabras, los gestos, el aprender a tolerar nuestros errores, la comunicación abierta, que es importante, el evitar las burlas, el tener una comunicación afectiva, el cuidar las palabras, las expresiones, los gestos. Aprende a cuidar estos pequeños detalles y comprometámonos cada uno, sin importar nuestro puesto en la familia, a desarrollar en el otro una buena autoestima con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia hoy? Yo quiero que pienses por un momento más. ¿Cómo está tu familia? ¿Han cometido a nivel familiar algunos de los errores que hoy mencionamos? ¿Alguno de los miembros está herido, está herida? Qué importante es que escuche este mensaje y que saquen un instante, un momento como familia para orar y pedirle perdón al Señor y comunicarse como familia y pedirse perdón mutuamente si hay situaciones que están afectándole y no permitir que el enemigo gane ventaja más sobre ustedes. Al final y al cabo, muchos amigos vendrán en la vida, pero también rápidamente saldrán. Al fin y al cabo, muchos llegarán a sus vidas, pero no tendrán el valor suficiente para quedarse en medio de las circunstancias. Al final del camino, solo tu familia estará ahí. Aprende a valorar a tu padre, aprende a valorar a tu madre, aprende a valorar a tus hijos, a tu hija, a tu hijo. Aprendan a valorarse individualmente y como familia. Estamos en tiempos donde es sumamente necesario unirnos como familia, fortalecernos como familia, desarrollarnos como familia, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a familias enteras para devorarlas y destruirlas. ¿Cuánto amas a los que componen tu familia? Si realmente los amas, si realmente los estimas, ve y búscalos en esta hora y comienza a restaurar tu familia. Busca a Dios de todo corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Invítalo a tu hogar, invítalo a tu familia, invítalo a tu matrimonio, invítalo a la relación que tienes con tus hermanos y comienza a desarrollar una autoestima adecuada en tu familia, porque es la familia que Dios te ha dado y Dios tiene grandes propósitos para cada uno de ustedes. No permitan que el enemigo destruya su familia.
No permitan quedarse solos el uno del otro. No permitan alejarse por odios, por rencores, por palabras, por gestos, por burlas, como lo hemos visto. Desarrollen entonces más bien la unidad familiar, respetándose, cuidándose, siendo anfitriones de la presencia de Dios como familia. Permitan que Dios sea el que gobierne sus vidas, como lo dice Jeremías 31:1. Yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y cuando Dios es el Dios de una familia, Dios instruye, Dios guía, Dios enseña, Dios levanta, Dios restaura, Dios fortalece. El tesoro más grande que tenemos en esta tierra es la familia. Y en este ministerio, caminando hacia la meta, que enfoca el camino diario que tenemos por llegar a la meta final, que es la vida eterna, es mejor caminar por esas sendas, por ese camino, en familia. Y tenemos un lema también que dice, porque nuestra meta es el cielo, nuestra meta es la eternidad, y ahí es mejor llegar en familia. Al cielo es mejor llegar en familia. No permitas que ninguno se quede atrás. Cierra tus ojos y pídele a Dios por tu familia, por tu hogar, por tu casa, por tus proyectos, por tus sueños, por tus metas que tienes como familia. Pídele a Dios y dile: Señor, visita mi vida, visita mi hogar, visita mi familia, y verás la mano de Dios desarrollar junto a todos los miembros una verdadera y sana autoestima familiar. Que Dios te bendiga.